Buenas a todos, mi nombre es David y aquí tenemos un nuevo vídeo para mi canal. Bueno, en esta ocasión vengo a hablaros sobre la Gotcha Evolve. Esta pulsera renovada justo de este año, renovación de la Gotcha normal. Ya sabéis, esta pulsera que te captura los Pokémon automáticamente, así como también te gira las Poképaradas en Pokémon GO automáticamente. La verdad es que es una maravilla de pulsera, además que esta Gotcha Evolve te cuenta los pasos y bueno, y unas cositas extra que tiene por ahí que no están nada mal. Entonces yo pues este verano me la he comprado y bueno, y me he decidido probarla. ¿Qué pasa? He visto que su configuración, la verdad es que había poca información en internet. En el manual son muy escuetos, no te lo cuentan todo, lo tengo que decir, para que funcione correctamente. Y en internet la verdad es que la información la veo yo no muy clara. No lo dejan muy claro en los vídeos, en los artículos que hay por ahí, la gente. Entonces, bueno, yo estuve investigando, me pasé, pues bueno, creo que una tarde, varias horas investigando, la verdad. Y finalmente he conseguido, bueno, la conseguí esa misma tarde, pero a cabo de varias horas, estuve bastantes horas investigando, pues conseguí hacer la Gotcha Evolve, funcionarla a la perfección. O sea, una pasada. Vale, y entonces hoy vengo a transmitiros pues esa información, cómo hacer funcionar vuestra Gotcha Evolve para los que os la hayáis comprado recientemente o si tenéis problemas con ella, pues cómo solucionarlo. Así que bueno, yo aquí tengo mi Pokémon GO y la aplicación Gotcha Evolve, que la podéis encontrar en la Play Store, que es lo primero que tenéis que hacer. Entrar en Play Store, Gotcha Evolve, y descargaros esta aplicación de Data Electronics, que es la aplicación oficial de la Gotcha Evolve. Sin esto pues no va a funcionar. Vale, es una aplicación que recientemente ha estado actualizada y ya tiene algunos cambios, pero bueno, ahora os iré comentando. Bien, yo me la acabo de quitar y me la acabo de poner para empezar desde cero como vosotros. Así que voy a estar tal cual y voy a explicaros desde cero lo que tenéis que hacer. Vale, para empezar tenéis que saber que para hacer funcionar la Gotcha Evolve tenéis que iniciarla sin que Pokémon GO esté abierto. Es decir, que Pokémon GO no aparezca tampoco en las aplicaciones estas de segundo plano ni nada, que ahí no esté abierto. Y si no, pues siempre tenéis la opción de entrar en información de aplicaciones y darle a forzar detención. Pero con que no aparezca donde en las aplicaciones estas de segundo plano no habría ningún problema. Pero bueno, yo le voy a dar y así pues estamos más seguros. Perfecto, pues nada, empezamos abriendo la aplicación Gotcha Evolve. Bueno, lo primero que hace es comprar la conexión a internet, algo necesario. Ya nos dice si quieres permitir que Gotcha Evolve acceda a la ubicación del dispositivo. Bueno, para este tipo de preguntas Android 10 lo cambió, porque antes estaba permitir siempre o denegar, y las aplicaciones pues hacían la ubicación pues cuando les daba la gana, básicamente. Es una restricción bastante buena, ya que directamente pues si le damos a si solamente está en uso, o sea, permitir si la aplicación está en uso, solamente accederá en los momentos necesarios. Esta es la recomendación que recomiendo para todas las aplicaciones, no solo Gotcha Evolve. Así que yo recomiendo pues sí darle a la segunda. Vale, bueno, pues ya comienza su escaneo y tal, y aquí nos dice Press Gotcha Evolve Button. Eso significa que tenemos que pulsar el botoncito rojo que tiene la Gotcha Evolve. Solo tiene un botón, así que es muy sencillo encontrarlo. Le damos y a continuación se enciende pues una lucecita azul en la Gotcha Evolve y se enciende. La he encontrado y la haré. Como veis, la última versión de la aplicación es la 2.0, la han actualizado hace un par de días. Y bueno, eso la verdad es que pues la han mejorado la aplicación y está bastante, pues bueno, han puesto algunas mejoras y está bien. La aplicación vemos que su diseño tampoco no tiene un diseño muy moderno, no utiliza líneas de diseño de las aplicaciones de Android 10. Pero bueno, está realizada así y la aplicación tampoco no es que falle. Como veis, esa batería que está en la parte superior izquierda es la carga que queda a la Gotcha Evolve. Si no tenéis batería, pues lo más recomendable siempre pues es ponerla a cargar, que ya sabéis, es quitarle pues
la parte de la gocha y ponerla directamente al cargador. No hay que moverle ningún cable ni nada. Bueno, es una forma de diseño, como lo han hecho. Y la verdad es que tengo que decir también que han utilizado materiales bastante baratos en esta gocha Evolve, y a mí la parte de la pulsera se me han roto los componentes que la sujetan y ya no me la puedo poner como pulsera. Así que simplemente la llevo pues en el bolsillo o en una bandolera. Y bueno, la tengo ahí pues para que haga su función, pero que no la llevo puesta ya porque se me rompió. La compré y en un par de días se rompió. O sea, hay que tener bastante cuidado con ella. Vale, ¿y qué encontramos en esta aplicación? Bueno, distintas opciones. ¿Cuáles son? La primera es para capturar Pokémon que ya hayas atrapado antes. La segunda es si solamente quieres que te capture Pokémon que no hayas atrapado antes. Y la tercera es para recolectar las Poképaradas. Digamos que son las tres funciones principales. Luego te dice, pues si quieres habilitar vibraciones en la Watch Evolve, si quieres tenerla en modo silencio, habilitar el Watch Face, que es pues digamos una pantalla en la Watch Evolve que te muestra el día y la hora. Y luego si quieres permitir que se rote o utilizar el modo oscuro. Bien, yo tengo siempre activados estos 4 ajustes, son los que siempre gasto, pero vosotros podéis utilizar los que queráis. Ahora veréis que aunque tengamos todo habilitado, si no habilitamos una opción en Pokémon GO no nos funcionará. No funcionará nada, y también podremos ajustar ahí en Pokémon GO si solo caen Poképaradas, si solo queremos que capture Pokémon o ambas. Ahora lo enseñaré. Y eso es lo que he visto muy poco explicado en los vídeos en internet. Prácticamente nadie te lo explica. Ahora lo veréis. Bueno, otra cosa que tampoco he encontrado yo explicada. Y es que para que Watch Evolve funcione correctamente, lo que debemos hacer no es forzar detención, porque si no cierra el programa, pero sí cerrar el proceso en segundo plano. ¿Esto qué es? Pues directamente cerrar eliminarla de ahí. ¿Sabéis? Es decir, completar esta acción. Lo que pasa es que ahora, como nos comentaban en Play Store, en esta última versión, la 2.0, ya nos comenta que la aplicación se debe ir a dormir automáticamente. Es decir, no haría falta hacerlo. Como veis en Play Store, ahí nos dice: cambios de la aplicación, should go to sleep without having to close up. Lo que significa que pues se va a dormir automáticamente, que es directamente pues hacer esto automáticamente. Yo no lo he probado, ya que yo siempre pues tenía la versión anterior, que era la 1.1.5 creo, y bueno, siempre lo quitaba. Voy a dejarlo ahora así y veremos si funciona. Pues bueno, no hace falta tampoco configurarlo en ajustes en Bluetooth ni nada, ya que eso pues lo hará luego él automáticamente. Y nada, ahora simplemente tenemos que ir a Pokémon GO, lo abrimos como siempre, esperamos a que cargue. La pantalla principal pues siempre suele tardar un poquito, pero bueno, en mi caso la verdad es que va pues bastante rápido. Aquí hay que darle a vale, como siempre. Y bueno, cosas que tenemos por aquí. A ver, voy a mover este iconito. Vale. Y como veis, ahí aparece ya esa Pokéball en formato oscuro. Lo que significa que ya tengo emparejada la Gocha Evolve. Esa Pokéball a vosotros aún no os aparecerá. Pero fijaos, yo directamente, si le diese, ya me busca la Pokémon GO Plus, que en realidad es la Gocha Evolve. Le voy a dar. Y ya tendría que darle al botón de la Gocha Evolve. Como veis, pues ahora le he dado y me dice ya conectando con Pokémon GO. Pues ahora os enseñaré para tener vosotros ese botón que tenéis que hacer. ¿Vale? Y directamente, como tengo puesto configurado que solo me haga las Poképaradas. Ahora veréis cómo se hace y lo entenderéis mejor lo que os estoy comentando. Pero bueno, es una prueba. Como veis, pues ya se ha conectado y ya pues tiene el símbolo de la Poképarada.
Y ahora pues está en el gimnasio. Y ahora pues cogerá la otra que también lleva. Bien. Lo voy a desconectar dándole a la Pokéball. Y bueno, ¿cómo tenemos que configurar esto? Pues tenemos que irnos a ajustes, bueno, a opciones, perdón, y bajar abajo donde nos dice Pokémon Go Plus. Vale, y aquí nos dicen dispositivos disponibles, a vosotros no lo tenéis que buscar, yo por ahora lo voy a quitar. Y bueno, pues me lo he encontrado. Entonces tenemos que configurarlo. Pues directamente le damos. Ahora se conectará a la Gocha Evolve. Bien, y una vez conectado, aquí, ¿qué es lo que no dicen en ninguna parte? Es que para que realmente funcione tenemos que activar las notificaciones. Es decir, si tenemos esto, que es como realmente yo lo tenía al principio y me volví loco, ya que nadie me lo explicaba. A mí la Gocha Evolve pues así no me funcionaba, ya hay que tener las notificaciones activadas, porque si no, no te captura ni te hace nada. Como veis, la Gocha Evolve estaba puesto para atrapar Pokémon y Poképaradas. Bien, pues, pero aquí realmente es donde se ajusta. Si pones que capture Pokémon y le doy, pues ahora me capturará los Pokémon. Como veis, la Gocha ya está en marcha, hice Pokémon a tu alcance y ya he empezado con uno. La verdad es que tarda poco en probar en capturarlos o no. Nos dice que ha huido. También os tengo que comentar que la Gocha Evolve solo utiliza Pokéballs normales, no tienen giro y solo es un intento. Es decir, si a la primera falla, el Pokémon se escapa. Entonces, claro, no recomiendo utilizarlo para capturar ningún Dragonite o un Charizard o un Snorlax, porque claro, os va a fallar. Pero bueno, para los Pokémon estos o para los Community Days, pues la verdad es que viene bien. Y bueno, ahora solamente tengo activados los Pokémon. Yo, pues como os he dicho, lo suelo quitar los Pokémon, ya que pues se me llena la bolsa y yo prefiero capturarlos manualmente, los que yo quiera, pero sí que me coja las Poképaradas. Entonces yo lo suelo dejar al revés. Aunque podéis tener los dos, ya os digo. Y bueno, así es como haríais funcionar correctamente la Gocha Evolve. En la aplicación básicamente podéis tenerlo todo activado, Poképaradas y Pokémon, y luego desde el Pokémon Go es donde se ajusta realmente bien. Como veis, pues realmente sí que se ha ayudado a dormir la aplicación, así que lo han hecho bien en esta versión 2.0. Y bueno, yo creo que con eso más o menos ya todos los problemas pueden estar solucionados y creo que habréis configurado correctamente vuestra pulsera. También decir que desde la aplicación esa de Gocha Evolve se actualiza automáticamente la pulsera. O sea, el software también se va actualizando. No solo la aplicación, sino la pulsera también. Bastante interesante y es una buena propuesta. Así que nada, esto era todo y espero que os haya quedado bastante claro. Si ha sido así, te funciona, no te olvides de dejar tu like. Para mí es muy importante. Y aún más importante, que le des a la campanita y te suscribas. Ya que así podré crecer y crear más contenido y mejor como este. Así que nada, espero que os haya gustado mucho a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.